Perfecto, entonces damos inicio entonces a la sesión del día de hoy. Esta pues prácticamente ya es nuestro último encuentro del núcleo. Este mesecito pues bastante apretadito, pues con bastante contenido y bastante importante. Entonces vamos a rematar bien, como les contaba, esta semanita la idea era que se hubiera estudiado todo lo que tiene que ver con EVA y con todo lo de costo de capital bajo la metodología del WACC. Entonces demos comienzo. Perfecto. Entonces, costo de capital o costo promedio ponderado o WACC, pues ahí ya están viendo, digamos que corresponde a ustedes la sigla WACC, el Weighted Average Cost of Capital, y lo que está asociado entonces a su cálculo. Un momentico, quito esta barra por acá, está estorbando. Perfecto. Y aunque la terminología no es nueva, porque ya digamos incluso en el examen pasado del que estamos hablando acá, ya algo hemos visto de costo de capital, para ese entonces solamente eran variables, ¿cierto? Simplemente estábamos hablando de cuántos eran en cantidades, pero todavía no hemos explicado de dónde salían. Y voy a recordarles, en este momento entonces me voy a desplazar hacia el archivito que ya habíamos visto para ese entonces, y era la famosa empresa valiosa, que ve con casi que el archivo que ustedes trabajaron para el desarrollo del examen y que también lo van a necesitar para el desarrollo de este final. Entonces, miren, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Recuerdan este costo de capital cómo se construía? Entonces, primero lo que necesito es una estructura de patrimonio. Miren que aquí, pues, para cuestiones de la plantilla que les había mandado, dice 40 o 60. Y que si yo quisiera, pues, otra estructura, pues, tendría 30, inmediatamente lo actualiza a 30, 70. ¿Qué es lo primero que vamos a sensibilizar sobre esta parte del costo de capital? Ustedes dirán, bueno, ¿y de qué depende esta estructura de capital? ¿De que 30 sea deuda, 70 patrimonio? ¿O que existe una empresa donde 20 sea deuda y 80 patrimonio? Y es por lo general corresponde a contextos. ¿Cómo así que a contextos? Depende del tipo de empresa, está asociada a la estructura del capital o de la financiación, la estructura financiera. Entonces, por ejemplo, deuda, patrimonio. Tengo un 20-80. Puede corresponder a una empresa de entretenimiento, típicamente. Cuando yo le pongo 30-70, entonces son empresas más asociadas al sector retail, por ejemplo. Y así cada empresa tiene como un típico en la distribución de deuda y patrimonio. Entonces está más asociado como al sector. Ahora, continuando con esta charla, con este encuentro, vamos a ver que existe un señor, el cual lleva pues gran parte de su vida consolidando datos. Es el profesor de la Universidad de Stern en Nueva York, en el estado de Nueva York. Se llama Aswad Damodaran. Este señor pues ha venido consolidando datos gran parte de su vida, es un experto en valoración de empresas, en creación de valor, y pues agradeciendo, digamos, sus aportes, vamos a ver que él tiene un típico donde muestra, dependiendo de la estructura capital, cuál puede ser la empresa asociada a esa determinada distribución de porcentajes. Bueno, el costo antes de la deuda, recuerden que este también era una variable que estamos metiendo, 25 o 30, cualquier cosa que fuera, este simplemente era el costo de la deuda. Para ir adelantándonos este costo de deuda, vamos a empezar a llamarlo de una manera específica. Vamos a decir que este va a llamar el KD. ¿Listo? El costo de la deuda antes de impuestos lo vamos a llamar KD. ¿Listo? ¿Qué más tenemos aquí? Recuerden que este costo después de impuestos era el mismo costo de la deuda, ¿listo? Asociada a la tasa impositiva, lo que teníamos la tasa de impuestos, 35% para efectos de la plantilla, recuerden que eso se puede mover. Y acá lo que teníamos era el estructura del capital. Digo, ¿cuánto esperaba de mi patrimonio? Entonces, este es el costo de la deuda, lo vamos a llamar KD, y este es el costo del patrimonio, y lo vamos a llamar KE. ¿Listo? Aquí no me da para ponerlo encima, voy a ponerlo aquí abajito. Entonces a esto lo vamos a llamar el KE. ¿Listo? Y a este que resulta de la multiplicación de ponderar, miren, cuando yo tengo el porcentaje de deuda por el valor de la deuda después de impuestos, o sea, KD después de impuestos, lo multiplico, y cuando cojo la distribución de mi patrimonio por lo que espero de mi patrimonio, que se llama KE, lo multiplico, ¿listo? Luego esa suma de esos dos ponderados es lo que me va a dar a mí el famoso costo del capital, que es el que vamos a hablar en esta charla. Este es el costo de capital. Ese es el resultado. El costo de capital. ¿Listo? Perfecto. ¿Y qué acabamos a ver? Que ese costo de capital lo vamos a terminar por una metodología que se llama la metodología del WACC. Perfecto. Entonces, esto que acabamos de hablar ya lo hablamos la semana pasada, ya hemos hablado a manera introductoria de él y ya ustedes habían realizado cálculos iniciales con esto.
¿Qué es lo que nos concierne para esta charla? Saber este 30 que denominamos KD y saber este otro 30, o que para efectos de la plantilla antes está en 25, y saber este 30 que se llama CAE, cómo se determinan. ¿Cómo así que cómo se determinan? Yo cómo hago para saber que mi deuda vale este 25%, y yo cómo hago para saber como inversionista que tengo que esperar el 30% de costo de capital. ¿Listo? No deja pasar las diapositivas. Estamos en Excel en este momento, Adriana. ¿Cuáles diapositivas? No, las diapositivas las voy pasando yo. Ya cualquier cosita me dice si tienen algún inconveniente técnico. En este momento están mirando Excel, ¿cierto? Perfecto. Sí, profe, estamos mirando Excel. Ah, bueno, es que... Perfecto. Entonces, sigamos. ¿Qué más vamos entonces a ver en este cálculo? Entonces recuerden, ¿de dónde sale el KD y de dónde sale el KE? Bajo la estructura del costo de capital. Volvamos entonces a PowerPoint. Perfecto. Entonces, miren, el cálculo del costo de capital se puede realizar bajo varias metodologías. Existe una metodología financiera y una metodología operativa. Cuando hablamos de la metodología financiera, entonces tenemos el costo de capital o WACC, y también tenemos dos formas. Entonces existe el costo de la deuda, que ya lo vamos a aprender a hacer, y el costo del patrimonio. Recuerden que el costo de la deuda fue el que denominamos KD, y el costo del patrimonio fue el que denominamos KE. Ahora bien, el costo de patrimonio también se puede desarrollar bajo dos metodologías, lo que se llama el método de la beta apalancada y el método de la contribución financiera. Para efectos de esta materia vamos a aprender la metodología de arriba, el método de la beta apalancada. ¿Listo? Perfecto, sigamos. Entonces, ¿para qué se calcula el costo de capital? ¿Por qué? Para evaluar empresas, para evaluar proyectos y para calcular el EVA. ¿Listo? Recuerden que el EVA es el valor agregado a las empresas, el valor adicional, lo que esperan los dueños que tenga una empresa año a año, o sea, valor agregado sobre su inversión. Perfecto. Vamos pasando diapositivas. Estructura financiera, ya hablamos un poquitico de esto. Este, digamos, el marco inicial de los que ya hemos hablado. Y me interesa que lleguemos a esta diapositiva. ¿Listo? Esta diapositiva resume algo supremamente importante de lo que es el costo de capital. ¿Por qué? Vamos a volvernos para Excel. Resulta y sucede, miren este ejemplo acá que tenemos. Resulta y sucede, miren, yo en la medida que mi costo de capital sea más bajo, mi empresa es mucho más atractiva o genera mucho más valor. ¿Por qué? Porque no hay que esperar, no tengo una expectativa tan alta sobre la empresa, o sea, el costo de mi dinero o el costo de capital no es tan alto, sino que son empresas poco riesgosas donde se puede esperar mejor rentabilidad de mis activos. O sea, conclusión, entre el costo de capital sea mucho más bajo, va a ser mucho mejor valorada la empresa, va a ser mucho mejor el proyecto que se desarrolle, porque recuerden que el costo de capital se hace para evaluar proyectos y se hace para valorar empresas y para calcular el EVA. Entonces, entre más bajito sea, mucho mejor será. ¿A qué reflexión quiero llegar también entonces con que ese sea mucho más bajito? De que miremos cómo podríamos hacer matemáticamente para hacerlo más bajo. Miren, si yo cogiera este porcentaje 30-70 de la estructura financiera y le aumentara la deuda, miren qué pasa con el costo de capital, va bajando. En teoría o matemáticamente, eso lo que quiere expresar es que entre más participación de la deuda exista en mi empresa y menos del patrimonio, entonces el costo del capital es mucho más bajo. Pero ojo, esa apreciación es netamente matemática. Miren, si pongo el 100, entonces tengo que un 16,3. ¿A qué voy yo con que es netamente matemática? Porque no quiere decir que entre más endeudada esté una empresa, mejore su costo del capital. ¿Por qué? Porque si la empresa está más endeudada, quiere decir que, por ejemplo, tengo un 30-70, que es algo normal, pero yo lo llevara, por ejemplo, a un 80-20, y miren que el costo de capital baja. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que en teoría el costo de capital baja, pero eso es falso. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una empresa tan endeudada, probablemente el costo antes de impuestos, el costo de la deuda no sea el 25%. ¿Por qué? Que recuerden que eso es una tasa impositiva o eso es una tasa asociada. El KD antes de impuestos es una tasa asociada a los intereses que me prestan los bancos. Y un banco no me va a prestar el 25% sabiendo que la estructura financiera de mi empresa es en su mayoría deuda.
Un banco que va a decir, usted tiene una estructura financiera donde es 80 deuda, 20 patrimonio, pues déjeme decirle que usted representa un riesgo muy alto para nosotros, entonces le vamos a prestar al 50% por alguna cifra. Entonces miren que el costo de capital vuelve y sube. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa va ligada a la otra. O sea, si mi estructura financiera es mucho más deuda, ¿qué van a hacer los bancos? Subirme las tasas, porque yo represento un riesgo más alto. ¿Y qué más va a pasar? Que mi inversionista, al ver semejante estructura, no va a esperar el 30% sobre el capital, también me lo va a elevar. Digan ustedes al 40%. ¿Y eso qué va a hacer? Que suba también, dejemos este en el 25%. Que suba. En conclusión, aunque la estructura financiera, cuando la deuda suba, ¿listo? Cuando el porcentaje de participación de la deuda suba, el costo de capital disminuye matemáticamente, financieramente, o el concepto adecuado es interpretarlo de que si yo tengo más deuda, los costos de las deudas van a ser mucho más altos y lo que esperan los inversionistas van a ser mucho más altos. ¿Listo? Esa claridad es muy importante sobre el costo del capital, porque no quiere decir que si yo le trepo a la deuda, mi costo de capital baja. No, si usted le trepa a la deuda, los bancos le van a prestar a tasas más altas y sus inversionistas van a esperar más plata porque usted es una empresa muy riesgosa, porque casi que todo lo que tiene lo debe. Perfecto. Entonces ya tenemos esas precisiones. Y eso es lo que está expresado en la diapositiva que les estaba comentando el PowerPoint. Entonces, mírenla nuevamente. Entonces, que el aumento de la participación de la deuda. Entonces, ¿qué pasa? El potencial comprador podría hacer caso omiso de este mayor nivel de deuda, es decir, no pagaría por ello. O sea, usted tiene una empresa donde el costo de capital es 18, pero en deuda 80. Si usted está vendiendo la empresa, nadie va a querer adquirir una empresa donde se sepa que el 80% de la participación de la estructura financiera es deuda. El flujo de caja libre no está en capacidad de responder a la deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente mis ingresos de flujo de caja libre, o sea, el real efectivo con el que yo cuento, no sea capaz de responder a una deuda de, por ejemplo, el 80%. O sea, que si bien mi estructura está 80-20 y 80 deuda, si será que yo produzco el flujo de caja libre para responder por semejante deuda. Bueno, entonces ahí está por la otra inquietud. Y aquí está los 3 y el 4, es donde obviamente si la deuda aumenta, los intereses son más, y si la deuda aumenta, mi inversionista va a esperar mucho más. ¿Qué quiero mostrarles con esta diapositiva? Es un conceptico que ya pronto habíamos mencionado previamente y es todo lo que tiene que ver con el escudo fiscal. Recuerden que cuando nos estén hablando de escudo fiscal, para que lo entendamos así muy claramente, es que deber plata es negocio. ¿Cómo así? Ustedes dirán, ¿cómo así que deber plata es negocio? Sí, cuando ustedes tienen un proyecto, cuando ustedes están financiando cualquier inversión que se está haciendo, hacerla con capital propio netamente es una inversión muy costosa y de poquitos indicadores. ¿Cómo así que de poquitos indicadores? Que los indicadores financieros dan muy bajos. En cambio, cuando yo tengo deuda y participación de mi patrimonio, de mi capital propio, ya el proyecto o la inversión se viabiliza mucho más. Y miremoslo acá con este ejemplo sencillo. Resulta que ustedes tienen un valor de un proyecto. ¿Listo? Valor de un proyecto de $1.000 millones o de $1.000 millones y la tasa a la cual prestan es el 24%. Entonces, mírenlo acá. Deuda y patrimonio. Entonces, miren, cuando yo tengo deuda, lo que yo hago es que si yo todo lo tengo en patrimonio, entonces, mírenlo, tengo deuda 500 millones. ¿Qué pasa? Que los intereses son deducibles de impuestos. ¿Cómo así? A mí se me permite deducir los intereses previo a los impuestos. Quiere decir que yo los puedo asociar a un descuento o a una tasa después de impuestos, que es lo que vemos en la estructura del WAC. Miren, yo debo 500 millones, los intereses son 240, entonces la utilidad antes de impuestos es 260. ¿Qué pasa? Los impuestos son del 35% por poner un ejemplo. Luego la utilidad neta es 169. ¿Qué es lo que estoy mostrando aquí? Que si tu utilidad es 260 millones, tus impuestos son 91 millones. Pero si tu utilidad son 500 porque no le debes a nadie, tus impuestos sobre ese patrimonio son 175 millones. Luego la utilidad neta, pues claro, es mucho mayor. En conclusión, cuando yo financio un proyecto netamente con mi patrimonio, ¿qué es lo que estoy haciendo? Como no tengo intereses que descontar, los impuestos que pago son muy altos, muy altos. Eso quiere decir que existe lo que se llama el famoso ¿qué? Escudo fiscal, y por eso la deuda se calcula después de impuestos, porque tengo en teoría un beneficio tributario por deber plata. Muy bien, ¿qué pasa? Los intereses se cobran antes
de calcular los impuestos, no después. Como se cobran antes, entonces se me permiten deducirlos. Miren, aquí solo cobré los impuestos del 35% sobre 260. Aquí como no debía, entonces los tuve que causar a 500. Conclusión, deber plata es negocio. ¿Listo? ¿Dudas con eso, compañeros? Perfecto. Pero finalmente la utilidad neta, si todo lo hago con recursos propios, la utilidad neta me da más. No. Pero entonces hay donde hay un ejercicio importante, y es que tú dices, bueno, mi utilidad neta da mucho más, pero entonces yo pude haber tenido parte de mi plata, listo, rentando a una tasa distinta por allá y me hubiera alcanzado a cubrir los intereses. Es como poner los 1.000 millones y decir 500 lo presto y 500 con plata financiada. ¿Qué voy a garantizar? Que tengo escudo fiscal y si yo tuviera, por ejemplo, los 1.000, digamos que estoy en la posición de tener los 1.000 completos yo, lo que hago es poner esos 500 aparte a rentar, ¿cierto? En otra inversión. Digan ustedes que encuentran una inversión del 12% efectivo anual. Y entonces, ¿qué pasa? Con mi plata, mis 500, presto 500 y mis 500 aparte, y entonces tengo escudo fiscal. ¿Qué es lo que pasa? Lo que rentan mis 500 millones, por otro lado, cubren y superan estos 325. Y esa es, digamos, como la esencia de los negocios. Y es usted saber que en el mandado tiene una ganancia. ¿Cómo así? Ustedes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Ustedes van a comprar casa y tienen la liquidez para comprar toda la casa. Tienen 300 millones de pesos para comprarse una casa. Y ustedes dicen, perfecto. Entonces usted la van a comprar y alguien les dice, no, préstame 150 que yo te doy un interés sobre esa plata. Y entonces ustedes, ¿qué les toca hacer para comprar la casa? Ir a prestar los 150. ¿Qué beneficio tuvieron ahí? Que ya obviamente ustedes pueden reportar que tienen deuda. Como tienen deuda, tienen intereses y los pueden causar para su declaración de renta. Mientras que esos otros 150 están por allí invirtiendo y rentándoles superior a una tasa superior a la que les prestó el banco. ¿Sí me entienden? Entonces, en ese mandado se gana plata. ¿Por qué? Porque la que me prestaron es a una tasa y a la que estoy ganando es superior a esa que me prestaron. Entonces, digamos, en ese mandado gano plata. ¿Es de pronto claro el ejemplo, Alejandra? Sí, lo que pasa es que si yo esos 500 que no utilicé porque recurrí a deuda, los dejo quietos, no hago nada. Claro, no, partamos de la premisa de que es que después de que ustedes pasaron por esta materia, jamás van a hacer eso. Tener plata quieta. Eso sí, pues, vale la aclaración. Tienes toda la razón, y es que plata quieta es el peor negocio que existe. Y ahí es donde está también el costo de oportunidad. Si realmente es que no tienes nada más que hacer con ellos y no encuentras qué hacer con ellos, sí, lo mejor es meterlo todo ahí en la inversión. Por ejemplo, para una persona que sea nerviosa, pues que sea temerosa de asumir riesgos, porque uno obtiene intereses altos, pero a costa de un riesgo, ¿cierto? Sí. Una persona que sea temerosa, pues es preferible que no recurra a deuda, sino que utilice todos los recursos y va a dejar la plata quieta. Pero sabes que te dirías, poniendo, pues, saliéndonos un poquitico de esta charla, lo que veníamos de costo de capital, pero para no dejar este concepto en el aire, no necesariamente tienes que volverte una persona y asumir muchos riesgos, como decir que te vas a meter a comprar criptomonedas, o que vas a entrar en una inversión, digamos, accionaria, sea del mercado variable, no de renta fija, sino de renta variable. No, puedes entrar en el de renta fija, donde estás segura que vas a ganar plata, poquita, porque el riesgo es menor, pero es una inversión fija. Verbo y gracia por decir una fiducuenta, un CDT, en un fondo de pensiones, y estoy seguro que de pronto si haces el ejercicio de mirar quién renta más, probablemente sea negocio prestar acá y tener esa otra plata rentando allá. Y no solamente lo mires con las dos tasas, míralo con el beneficio que tienes, porque tú sabes que al declarar renta, si muestras mucho patrimonio y pocas deudas, al final vuelven y te clavan con eso, el impuesto a la riqueza. Es un ejercicio interesante de hacer, pero realmente, si lo haces, te vas a dar cuenta que en la mayoría de los casos, deber plata es negocio. Qué bien, profe. Y como te digo, no necesariamente tienes que ir a buscar una inversión riesgosa. Claro, mayor renta, más riesgo. Pero también está como cuando tú vas a las FIX, los fondos de inversión colectivos, donde allá te explican, venga, ¿usted qué tipo de inversionista es? ¿Moderado, conservador o arriesgado? Dice, no, yo soy totalmente conservador. No soy conservador, entonces compremos CDTs, renta fija, no hagamos no comprar bonos, pues cosas que no nos va a pasar nada. ¿Listo? Muy bien, ok. Bueno, entonces pasemos entonces ahora sí
ya a investigar cómo se calcula el KD. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillito de cómo se calcula el KD en una empresa. Entonces miremoslo con estos datos que están aquí. 120, 22, 140, 21, 80, 19. Entonces miren cómo se calcula el KD. ¿Qué es el KD? El costo de la deuda. ¿Qué es lo que yo hago para calcular el costo de la deuda en mi organización? Cojo todos los préstamos que tenemos, con todas las entidades financieras que tenemos, y calculo, o pondero más bien, todas esas deudas a ver cuál es mi KD, o sea, mi costo de la deuda. Vamos a hacer el ejercicio. Como yo tengo tan mala memoria, no voy a usar los ejemplos de allá, sino como inventar uno aquí en Excel y ustedes cuando estudien hacen el que está allá en la diapositiva. Aquí voy a inventar otros 3 bancos o 4. ¿Estamos viendo Excel, cierto? Sí. Perfecto. Voy a inventar 4 bancos y a este banco le debo 150 millones, a este banco le debo 180 millones, a este banco le debo 200 millones y a este banco le debo 80 millones, por decir cualquier cosa. Este banco me prestó al 15% efectivo anual. Entonces, estas tasas pues las ponemos efectivas anuales. Este banco me prestó al 22%. Este banco me prestó esta plática que estaba acá, pongámosle que al 18%. Y estos últimos de acá me los prestaron a un 25%. ¿Listo? Vamos a ponerle también un horizonte a esto, años. Vamos a poner que esto me lo prestaron a 8. Esto me lo prestaron, a ver, pongámosle a 10. A ver, pongámosle el más grande es este, el más caro. Más caro, a ver, pongámosle 10. Este pongámosle 8. Este pongámosle cualquier número a esto. Ponle 9. Vamos a ponerle 5. Años. Y ese fue el préstamo. Entonces miren pues que vamos a terminar 2 metodologías para poder ponderar esta deuda. Miren cómo es de sencillo. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular el KD de una deuda? Sencillo. Entonces miren, lo único que vamos a hacer es, vamos a calcular una columna que llame ponderado. Y miren cómo es de fácil. Entonces lo primero que tengo que hacer es sumar todas las deudas. ¿Listo? Entonces yo sumo todas las deudas de mi organización y me dan 610 millones. ¿Qué es ese ponderado? Ese ponderado es simplemente cada banco cuánto representa sobre el total de mi deuda. Entonces, este dividido el total de la deuda, y entonces ahí tengo mi ponderado. Lo arrastro y esos son los porcentajes que cada uno participa frente a mi deuda. Luego, entonces voy a calcular la participación. De la participación ya es la multiplicación de la tasa por el ponderado. Pero realmente no necesito todas esas cifras, ¿cierto? Arrastro y perfecto. Entonces aquí al final, esta suma es la que da mi KD. ¿Listo? Ese es el KD. Esta es la respuesta. Entonces miren que es un ejercicio bastante sencillo. ¿Listo? Y tengo mi KD. ¿Sí lo vieron? Muy sencillo de sacar. Ahora ven ustedes, ay, venga, y entonces los otros años, ¿para qué sirven? Esos años sirven para otra metodología también. Vamos a ver cómo se hace con esos años. Entonces miren cómo es de sencillo también. Primero que tenemos que hacer es crear ese horizonte de tiempo de 10 años. Recuerden que ya el KD está calculado. Esta es otra metodología que también se utiliza, pues incluso asociados. Hay pues, teóricos que dicen que esta es más exacta, pues porque estás ponderando a los años a los que te prestaron, pero ambas son válidas. Listo, entonces miren, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a coger cada préstamo de estos y vamos a repartirlo en sus pagos iguales. ¿Listo? O sea, vamos a construir una anualidad con cada uno de ellos. Entonces miren, muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si yo quiero repartir 150 millones en el periodo de tiempo de 10 años, que fue lo que me prestaron, entonces recuerden que eso se hace por ya cuando ustedes tuvieron anualidades, con la función pago. Entonces yo cojo pago, la tasa, el número de periodos, cojo la tasa, cojo el número de periodos, listo, y cojo menos lo que me prestaron. Ahí está. Listo. Quiere decir que yo,
si establezco estos pagos durante 10 periodos, ya estoy pagando los 150 millones. ¿Listo? Lo que hice fue construir la anualidad. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo con los de abajo. Entonces, como ya construí esto, simplemente lo que hago es decirles: listo. Entonces ya simplemente me arrastro a la función y ya tengo todos los valores. Pero ustedes dirán, eso hay que corregirlo. Tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque este es de 10 años, este es de 9 y este es de 8. El otro es de 5. Entonces, a este que es de 9 no tengo que pagarle el periodo 10, porque el periodo era de 9, el otro es de 8, si le borro estos dos, y el otro era de 5, entonces hay que borrar todo esto. Perfecto. Profe, pero ahí la fórmula no aplica porque en la fórmula escogimos número de periodos y todas quedaron con 10. Corrijamos eso, sí, no hace falta esa parte. Y es acá tenemos, mira, él lo arrastró el 9. ¿Sí vas viendo? Que la fórmula inmediatamente lo que hace es arrastrar de los periodos, porque la arrastré. ¿Sí ves? Ah, sí, sí. Listo, perfecto. ¿Qué vamos a poner aquí? Como este es el periodo 0, vamos a ponerle aquí 0. Vamos a decir que en 0 fueron los 610. Y acá lo que vamos es a totalizarlos. Hemos dicho, vamos a hacer las sumas. Pero ¿qué pasa? Lo voy a anteceder con un menos aquí. ¿Por qué dirán ustedes? Venga, ¿y ese menos por qué ahí? Sencillo, porque todo esto son salidas de dinero, ¿cierto? Esta es la plata que me entra en préstamos, pero todos estos son pagos, o sea que son salidas de dinero. Por eso les pongo simplemente al final un signo negativo, que son salidas de dinero. Perfecto. Entonces, ahí está mi planteamiento de lo que debo y de lo que tenía la deuda. Entonces, ¿qué sigue a continuación? Lo que necesito es la tasa a la cual esto está rentando. Ya ustedes la conocen por allá de matemáticas financieras y la conocían muy bien como la famosa tasa TIR, tasa interna de retorno. Y lo único que hay que hacer es escoger todos los valores, desde el negativo hasta los positivos, y listo. Y miren acá, 22%. ¿Listo? Ustedes dirán, pero no me parece mucho este 19. Esta es, digamos, corregida. Si bien ambas son aceptadas, ¿listo? Ambas tasas son aceptadas. Esta tasa está calculada frente a los periodos, este KD, mejor dicho, está calculada frente a los periodos de préstamo y este simplemente frente a la ponderación. Yendo a la legalidad, esta es un poquitico más exacta que esta, pero por practicidad, ustedes van a ver que en muchos textos se utiliza esta forma de participación. Aquí se calcula mediante una TIR. ¿Listo? Entonces ya acabamos de aprender a calcular el KD de una organización. Vamos entonces otra vez nuevamente a nuestro PowerPoint para que sigamos indagando sobre el resto de variables para construir nuestro WACC. Perfecto, entonces KD queda evacuado. Vamos entonces a determinar el que es un poquitico más complejo, el famoso KE o costo de patrimonio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcularlo mediante una metodología que se llama el CAMP. Ya pronto ustedes vieron por allá en los documentos que habían montado en la plataforma cuando les hablaban del CAMP, el Capital Asset Pricing Model. ¿Listo? ¿Y en qué consiste el CAMP? Pues para que lo resumamos de una manera muy sencilla. ¿Cómo se calcula? Es este que está acá. Mírenlo aquí. ¿Qué es el CAMP? Simplemente, vean, el costo de patrimonio se determina de la siguiente forma. Usted escoja una inversión lo más poco riesgo que exista, y la va a llamar entonces KL. Vamos a ver en cuenta que ahorita de pronto este KL también se llama RF, ¿listo? Este KL de pronto también se llama RF, no importa, simplemente formas en los textos de llamarlos KL o RF, para que no nos confundamos. Y nos dicen, vea, ¿cuál es la inversión más segura que existe en la vida? Incluso de lo que hablábamos ahorita con Luz Alejandra, y era, ¿qué es lo más seguro, en la inversión más segura que usted puede meter y que a la fija no va a perder porque el riesgo es mínimo? Se llaman los bonos de los tesoros de los países. ¿Listo? Si fuéramos a hablar de Colombia, sería un TES. Si fuéramos a hablar de Estados Unidos, son los bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y se consideran las inversiones más seguras del mundo. ¿Por qué?
Porque los estados, en teoría, siempre honran su deuda. ¿Y por qué Estados Unidos? Pues porque es la economía más sólida y más grande del mundo. Entonces, por eso se consideran unos bonos muy confiables y de un riesgo mínimo. Entonces, por eso aquí lo que se hace es tomar ese KL como parámetro. Y miren lo que aquí vuelve y se repite KL. Ahora bien, ¿qué será KM? KM ya depende de la rentabilidad del mercado. O sea, la diferencia entre KM y KL es la prima, lo que llaman la prima de riesgo o el premio del riesgo de mercado. Y es lo que está en el mercado menos la inversión más segura. Y eso es lo que llama la prima de riesgo. Y ahora bien, ¿qué será la beta? La beta es el riesgo específico de la empresa. ¿Listo? Entonces, miren, este es el modelo CAMP para determinar el costo del patrimonio. Vamos a ver entonces cómo se construyen o de dónde vamos a sacar todas esas variables para construir nuestro propio costo del patrimonio. Esta diapositiva simplemente quiere mostrarles que esto se puede construir también mediante el mercado accionario, y es que yo puedo determinar muy sencillamente cuál es el beta, ¿listo? Porque aquí estos dos datos ya los tendría el KL y el KM, y es cómo se construye el beta. El beta se construye en empresas que coticen en bolsa de la siguiente manera. Se toma a cómo está el mercado y a cómo están las acciones, porque ellos emiten acciones. Se traza una relación directa entre ellas, entonces se saca una pendiente en esta recta, y esa pendiente nos determina el beta. ¿Qué limitante tiene este método? Que solamente es para acciones, o perdón, para compañías que cotizan en bolsa, que son muy pocas. Entonces, esta limitante lo que dio fue, digamos, de esta limitante surge lo que se llama la metodología de la beta apalancada, que fue la que les mencioné al principio, que era la que íbamos a aprender. Y es que esa beta se puede determinar, listo, mediante esta fórmula. Entonces ustedes dirán, entonces esta beta se determina con esta fórmula. Entonces ya sabemos cómo tenemos que calcular la beta. La beta se calcula de la siguiente manera. Nos dicen que la beta desapalancada, y para que lo tengan y se vayan aprendiendo los términos, miren este beta porque es beta U, un leverage. Un leverage, o sea, desapalancada, y beta leverage, o sea, apalancada. Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcularlo? Para que nos enredemos. Esto es una simple fórmula, miren. La beta apalancada, si la despejamos, o sea, si este denominador pasa a multiplicar al otro lado, nos queda como está acá abajo. Entonces, miren, beta desapalancada por 1 más 1 menos la tasa impositiva, es la de impuestos, sobre la relación que existe entre la deuda y el patrimonio. Pero esos datos ya los tenemos todos. Miremos acá. ¿Qué nos hace falta saber? ¿De dónde nos vamos a sacar este BU? Y ya les voy a enseñar de dónde lo van a sacar. ¿Por qué? Porque la tasa ya la tienen. ¿Listo? Que es la tasa de impuestos. Y esta relación deuda-patrimonio también la tienen, porque es propio de la empresa. ¿Qué tanto porcentaje en deuda y qué tanto porcentaje hay en patrimonio? ¿Listo? No se preocupen si de pronto me van perdiendo. Ya con un ejemplo, con numeritos, les va a quedar súper claro. Esto es un ejemplo simplemente que, asumiendo que el beta del sector es 0.9, tasa impositiva del 35 y capacidad de endeudamiento del 20, ¿cuál sería la beta apalancada? Ahorita hacemos este ejemplo. Entonces, ahora sí llegó el turno de nuestro señor y amigo Damodaran. ¿Listo? ¿Qué fueron los archivitos que les mandé ahorita? Entonces, ahora sí me voy a ir a esos archivitos para enseñarles qué son esos 3 Exceles que les mandé antes de que comenzara esta charla. Entonces, vamos a indagarlos. Como les decía, Aswad Damodaran es un profesor pues, de economía bastante reconocido a nivel mundial que se dedicaba a la consolidación de factores o betas de riesgo en las diferentes organizaciones alrededor del mundo. Entonces, sus datos o esos insumos que él va construyendo le sirven a todo el mundo para ir construyendo el costo de capital asociado. Entonces, vamos a abrir esos archivos. Entonces, recuerden que hay 3 archivos básicamente. Uno que se llama betas, otro que se llama historical returns y otro que se llama total beta. Vamos a empezar con el que dice betas. Ustedes dirán, ¿y esos archivos de dónde me los saqué yo? Esos archivos sencillamente son bajados de internet, están en la página de Damodaran. Perfecto. Ustedes ya están viendo el primer archivo que se llama betas. A ver, sí, ya estamos en total en betas. ¿Qué pasa entonces? Miren este archivo que se llama betas y es muy importante que lo aprenda a manejar porque esto hace parte de su momento evaluativo. Y es que miren, ¿él qué fue lo que hizo? Miren que él consolida empresas alrededor del mundo, tipos de empresas o sectores de
las empresas alrededor del mundo y va determinando los distintos riesgos asociados a ese tipo de empresas. Entonces, miren, por ejemplo, aquí miren lo que les comentaba al principio, los ratios. La división entre deuda y patrimonio, miren que son asociados a diferentes tipos de empresas. Que usted está en el sector bancario o está en el sector automotriz de partes. Entonces, la división que hay entre deuda y patrimonio, miren cuánto es, 28,30. Por ejemplo, voy a hacer un calculito aquí sencillo en esta celda. Tenemos allá que la deuda es 30 y el patrimonio 70. 30% dividido 70%, ¿cuánto nos da? 42,86. Si yo me vengo para los ratios de Amodarán, entonces miren, ¿qué empresa más o menos está construida bajo esa premisa de 42? Miren esta por acá. Los químicos, las empresas de químicos básicos, ¿qué ratio tienen en esa división? 41,28. ¿Listo? O sea que si en el examen, por cosas, les dicen, vea, esta es una estructura financiera, usted vaya a Damodaran y ubique el sector más probable al cual corresponda a esta estructura financiera, ya ustedes saben cómo venir a buscarlo. ¿Listo? Dividen deuda sobre patrimonio y buscan un decimal aproximado a la estructura financiera que les están planteando. ¿Listo? Perfecto. Y esta tabla nos va a servir solo para eso. Si bien contiene muchos más datos, pero los otros vamos a sacar de otras tablas. ¿Listo? Perfecto. Vámonos entonces para otra. Sí, podría repetir que no lo entendí. ¿Cuál parte? Si fuera posible toda esa partecita del archivo, le agradecería. ¿Pero desde dónde? Si Grace me Es que estoy teniendo problemas con el computador, se me está bloqueando. Entonces, cuando quiso reaccionar nuevamente, ya usted había casi en la parte final de la explicación del archivo. Bueno, te voy a decir así rápidamente, si te quedas con duditas, pues recuerda que todo esto se está grabando para que lo mires nuevamente pues en el video si tienes alguna duda. Te repito así súper rápido, y es que recuerda que en la estructura financiera que teníamos allá en el ejemplo, teníamos, por ejemplo, el 30% dividido el 70%, o sea, deuda sobre patrimonio, y que eso nos daba 42,85. Entonces, ¿qué es lo que dice Damodaran? Que típicamente una empresa que esté distribuida con 42 por 85 en ese ratio, o en esa división, puede ser, por ejemplo, en el sector de químicos. Míralo acá, 41,28. O sea, no es que te dé exacto, pero típicamente esa estructura capital corresponde al sector de químicos. ¿Listo? Profe. Sí. Pero si, por ejemplo, yo voy a la tabla y veo que hay una que dice como investigación y está en 42,08, también podría elegir esa. Claro, tienes toda la razón. O sea, y vuelvo y les digo, estos son típicos. Estos son típicos de empresas que él ha investigado alrededor de su vida. Es más, miren cuántas empresas tienen en cuenta. Ustedes dirán, por ejemplo, el transporte aéreo tiene 17 empresas con las cuales saca este ratio. Ustedes dirán, pero hay más de 17. Pues claro, hay más de 17, pues estos son típicos porque uno tiene que apegarse a estos típicos que la gente calcula para uno poder hacer sus proyecciones, listo. Pero no es que esté malo que elijas otra, no, eso incluso son típicos de empresas. La idea es que, de acuerdo a la estructura capital que yo te dé, tú ubicas un sector probable, que sea más de uno, total, tú escoges. ¿Listo? Sí. Perfecto. Vamos entonces para otra tablita. Entonces recuerden, este archivo se llamaba betas. Vamos para otro que se llama total beta. ¿Listo? Ya estamos en total beta, que es el otro archivo que les mandé. En este total beta, entonces miren que aparecen las mismas empresas, con el mismo número de empresas que él escogió, pero aparecen otros daticos. Miren que nos aparece aquí. Average Unlevered Beta, o sea, el promedio de la beta desapalancada, y aquí el promedio de la beta apalancada. ¿Qué dato vamos a necesitar de aquí para que lo tengan en cuenta? Esta columna C. Esta columna C es la que vamos a necesitar. ¿Listo? ¿Por qué vamos a necesitar esta columna C? Porque si ustedes recuerdan, me voy a devolver un segundo a nuestro PowerPoint. Si ustedes recuerdan en nuestro PowerPoint, por acá, miren que nos decían, usted quiere calcular la beta desapalancada, perdón, leverage beta apalancada. Entonces, mire, lo primero que tienen que hacer es buscar la beta desapalancada. Pero es que este dato ya lo tenemos, este dato está en internet y lo construyó Damodaran. ¿Listo? Este beta U, un leverage beta. Entonces, miren, que es muy sencillo calcularlo. Miren, la beta desapalancada, ¿cómo la vamos a calcular? Tenemos la beta
desapalancada. 1 más la tasa de impuestos, que ya tenemos los impuestos también. Y la división de deuda y patrimonio ya también la tenemos. Entonces miren que es un cálculo bastante sencillo. Ahora bien, ¿de dónde me voy a sacar el BU? Ese BU simplemente se van a ir ustedes al archivo total beta y en la columna que les pinté lo van a escoger. Como ustedes ya saben de qué tipo de sector les están hablando, porque ya lo encontraron con el ratio, con la información pasada. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos hablando de químicos básicos. Entonces, ¿cuál es la beta desapalancada? Mírenla aquí. Este punto 96, ¿qué es lo que significa? Este punto 96 es mi famoso BU. ¿Listo? Hemos dicho, si yo quisiera renombrar esto acá, esto que está acá, toda esta columna amarilla, es el famoso BU, o sea, un leverage beta. Aquí lo dice, miren, un leverage beta o beta U. Entonces, ese dato, ¿dónde lo vamos a sacar? De esta columna amarilla. Entonces, vienen, extraen el dato y se lo llevan para sus cálculos. Ahí está. Perfecto. Entonces, miren que ya tenemos el cálculo, ya tenemos todo. Entonces, miren, si nos vamos a la fórmula original, ¿qué nos está haciendo falta? Miren, ya tenemos, ¿qué nos hace falta? Saber dónde sacamos el KL, de dónde sacamos el KM y de dónde sacamos, ya el beta la tenemos. Bien, devolviéndonos a nuestro PowerPoint, ¿qué datos nos hacen falta? El KL y el KM, ya vamos a decir dónde lo sacamos, porque el beta ya lo aprendimos a calcular, o sea, este beta apalancado. Ahora bien, ustedes dirán, ah, bueno, ¿y el resto de la fórmula de dónde nos lo sacamos? Falta un archivo por explicarles, que se llama Historical Returns. También lo construyó Damodaran muy juiciosamente. Este señor pues, nos ha aportado bastante para el cálculo del costo de capital, para poder entonces construir todas estas tablas. Y aquí está, ya estamos en la tabla Historical Returns. Entonces, vamos hasta el fondo de la tabla. Y en el fondo de la tabla este señor nos proporciona los datos que necesitamos. Entonces miren aquí. Este dato que está acá es el famoso KL. Este que está aquí. Vamos a pintar para que no se les vaya a olvidar. Este es el famoso KL. Y este que está acá es el famoso KM menos KL. O sea, ya la resta hecha. ¿Sí lo ven aquí? 4,78 es KL y 4,77 es KM menos KL. Ustedes dirán, ah, pues entonces siempre es una constante. Sí, mientras se van actualizando los sectores. Por ejemplo, vamos a dar esta listica, esta es la última, esta la bajé ayer, pues para poderse las mandar hoy. Esta lista la va actualizando constantemente. ¿Qué quiere decir? Que la inversión menos riesgosa de los bonos de la Reserva de Estados Unidos, que actualmente están en el 4,88, probablemente mañana sube o baje, entonces los costos de capital varían. Y esto que es la diferencia o la prima del riesgo, la prima que se gana de riesgo de la inversión de mercado menos la inversión sin riesgo, también va cambiando continuamente. Entonces aquí tenemos KL, aquí tenemos la prima de riesgo, KM menos KL. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá, compañeros? Volvamos a nuestro PowerPoint. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que si estamos hablando de una inversión o estamos valorando una empresa en Colombia, tenemos que tener en cuenta otros dos factorcitos. ¿Cuáles son esos otros dos factorcitos? Mírenlo aquí. Riesgo país y prima por tamaño. ¿Cómo así que riesgo país y prima por tamaño? Porque cuando yo calculo el CAE, ¿listo? Cuando yo calculo el CAE de una empresa, entonces lo que estoy haciendo es decir cuánto vale mi patrimonio, ¿listo? Que es la definición. Pero es que mi patrimonio depende también de en qué país me estoy moviendo, porque esta fórmula está creada para inversiones en Estados Unidos o países del primer mundo, como llaman, o sea, donde el riesgo relativamente es poco. Pero como estamos en Colombia, aquí hay riesgos asociados distintos. Y recuerden que este numerito lo está construyendo JP Morgan hace muchos años y lo que hacen es cuantificar el riesgo de invertir en un país. Entonces, Colombia tiene un riesgo asociado a invertir, Perú tiene otro, bueno, y así sucesivamente, cada país tiene su riesgo asociado. Y este último dato que tenemos acá, que se llama la prima por tamaño, lo que nos está diciendo es que entre una empresa más pequeña es, más riesgo tiene la inversión. Y mientras más grande es la empresa, menos riesgo de inversión tiene. ¿Listo? Porque se ha estudiado de que las empresas entre más pequeñas, más riesgos
tienen asociados a el patrimonio que yo le invierto en ellas. En cambio, cuando la empresa es grande, el riesgo de patrimonio es menor. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Ya que sabemos de dónde salen todos los datos, pues con todas estas diapositivas lo que tratan es de mostrar todo eso que les estoy contando. Lo último que me falta es por enseñarles este datico, ¿listo? Y es cómo convertimos finalmente nuestro costo de capital ¿a qué? A una tasa ya de aquí colombiana. ¿Cómo así que una tasa colombiana? Sí, es esto que ustedes ven aquí. Y es que el CAE hay que convertirlo, pero bueno, no quiero llenarme de fórmulas en una explicación, sino que vamos a pasar a hacer un ejemplito puntual para que ustedes me la cojan completamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a devolvernos a nuestro archivo donde estamos calculando el KD para que sigamos entonces calculando sobre un ejemplo puntual. Entonces, vamos a inventarnos un ejemplo para que les quede claro todo esto del WACC y si tienen preguntas, por favor, las van haciendo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que este es el KD y que ya lo tenemos listo. Miren, este es el KD y ya lo tenemos listo. Entonces, lo que nos hace falta es, para calcular nuestro WACC, que recuerden que WACC, ¿qué es? Es el porcentaje de la deuda, por ¿la qué? Por el KD. ¿Listo? Más el porcentaje del patrimonio por el KE. ¿Listo? Eso, así de sencillo, es el famoso WACC. No, espera un momentico, le quito este igual, pues porque obviamente no le va a poner ahí. Esto es el WACC. Entonces, miren, ¿qué tenemos ya listo? Tenemos listo el KD, dejemos lo que es, digamos, que acabamos de construir anterior previamente, y nos vamos a centrar en cómo construir nuestro KE. Entonces, ¿qué nos dijeron que era el KE? El KE nos dijeron que era, bueno, queremos construir el KE, entonces lo primero que tenemos que determinar es, que nos dijeron que existe algo sin riesgo, más algo del mercado menos sin riesgo, y multiplicado por una beta apalancada. Pero también nos dijeron que como estábamos en Colombia, entonces tenemos que tener en cuenta el riesgo país y también finalmente tenemos que tener en cuenta el riesgo por tamaño. ¿Listo? Ese es el KE. Entonces ustedes dicen, bueno, entonces lo que necesito es extraer todos estos datos, entonces lo que tenemos es que empezar a construir todos los datos. Entonces vamos a escoger cualquier empresa. ¿Listo? Voy a trabajar con la de químicos. ¿Por qué la de químicos? Porque yo ya sé que deuda para mí fue el 30% y el patrimonio fue el 70%. Luego, el ratio o la división, sencillamente, como lo hemos hecho antes, era esta sobre esta. ¿Qué quiere decir? Que yo simplemente lo que tengo es una empresa que típicamente lo que está es con un patrimonio o un ratio, mejor, del 42,57. Entonces a mí me dicen, no, pues trabajamos con una empresa que se parezca a eso. Entonces yo les digo, 42,86. Entonces puede ser un químico, pero bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a buscar, ¿qué es lo que tenemos que buscar? La beta apalancada, o sea, el BL. Y recuerden, ¿cuál es la fórmula de BL? De BL, entonces es BU, la beta apalancada. ¿Listo? Vamos a buscar la beta apalancada. Y esto es 1 más, 1 menos la tasa impositiva o la tasa de impuestos, ¿listo? Multiplicada por ese ratio que ya tenemos definido, deuda sobre patrimonio. ¿Listo? Miren que es una fórmula bastante sencilla. Pero ojo que esto acá no lleva este paréntesis, me disculpan un momentico, este paréntesis viene es acá, esto cierra aquí y cierra aquí. ¿Listo? Entonces esa es mi beta palanca. Entonces miren, ¿qué vamos a hacer a continuación? Ya lo que tenemos es que empezar a extraer variables. Vamos a tabularla para que nos quede sencillo. Entonces, beta U, la vamos a buscar ¿en dónde? Darán. ¿El KL dónde lo vamos a buscar? En Darán. ¿En qué archivo vamos a buscar a BU?
Este archivo, entonces ya saben que lo vamos a buscar en total beta. ¿Dónde vamos a buscar el KL? En historical returns. ¿De dónde vamos a buscar el KM menos el KL? Vamos a buscarlo en total beta. ¿Listo? Ah, y este ratio, ¿de dónde lo vamos a sacar entonces? También, sí que si nos están preguntando por la empresa que típicamente puede corresponder a esa división de Amodarán, ¿de cuál archivo? Del que dice solamente beta. De ahí están citados los 3 archivos que les mandé. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarlos, todos estos datos que nos están pidiendo acá, en la página de Amodarán. Miren que todo sale de allá. Ahorita les explico riesgo país y prima por tamaño. Entonces, empecemos. Beta U, dependiendo de esto. Entonces, ¿a dónde me voy a ir primero para buscar el sector? Vamos a la página beta y encontremos a alguien que se parezca a 42,86. Entonces, vamos por acá. Y como estamos buscando ahorita, nos venimos para la columna D, donde están los ratios. Y busquemos a alguien que se parezca a 42,86. No tiene que ser exacto. Y si ustedes, por ejemplo, en el final es con una empresa, distintos todos, pues vale. El asunto no era que escogieran algo exacto, simplemente les va a revisar el procedimiento, no que tanto se acercaron al decimal. Para efectos de este ejercicio, vamos a trabajar a alguien que se parezca mucho, que tenga que quiera pues 40 y bueno, vamos a trabajar con, miren este, oil, gas, producción, exploración, también tienen más o menos esa división, miren que están 41,91, entonces en conclusión, voy a trabajar con este sector, exploración de oil and gas. Nos volvemos para mi tablita. Y aclaro que obviamente, pues para efectos de este ejercicio, estoy trabajando con qué sector, oil and gas. Perfecto. Entonces ya tengo oil and gas seleccionado como sector. Ahora, ¿qué me toca ir a hacer? Buscar estos datos. Entonces empiezo. Vamos a buscar el BU. ¿Dónde se busca el BU? En total beta. Entonces vamos para la tabla, total beta. Y aquí ya sabemos que en la columna average unlevered beta, entonces bajo por acá, oil and gas, producción y exploración. ¿Cuánto es el beta? ¿Cuánto es el beta desapalancado? Miren, 1 exactamente. Entonces me extraigo este dato y me devuelvo para mi tabla de cálculos. Entonces yo ya sé que para esta empresa el BU es 1. Perfecto. ¿Y de dónde vamos a sacar estos otros dos valores? El KL y el KM menos el KL. Entonces ya sabemos que estos están en Historical Returns. Y me disculpan, este también está en Historical Returns. Aquí tuvimos un lapsus. Los dos están allá. Entonces vamos a buscarlos a esa tabla. Mírenlos acá. Entonces, KL 4,88 y esta diferencia 4,77. Listo. 488 y 477. Profe, ¿por qué se toman los primeros y no los siguientes? ¿Cómo? ¿Por qué se toma el primero? Porque mira, aquí pues vale la aclaración, porque mira que qué es lo que está construyendo este KL con inversión de menor riesgo, y es que lo toman como un promedio geométrico, ¿listo? Entonces mira, del 2008 al 2017 se tuvo 3,86. Si yo tomo desde el 68 hasta el 2017, entonces tengo 6,76. Pero si cojo todo digamos, desde cuando Amodarán está tomando datos, que es desde el 28 hasta el 2017, entonces tendría 4,88. Entonces tú dirás, pero ¿y en qué incide eso? Que esta inversión de poco riesgo lo que hace es tomar promedios, tomando en cuenta todo lo que ha pasado en la historia en estas fechas. Por ejemplo, si tú tomas solo del 2018 al 2017, hay que, digamos, ¿qué impacto en la economía grande existe ahí? La burbuja inmobiliaria del 2008 en Estados Unidos, ¿listo? Cuando el banco Lehman Brothers se quebró, cuando, digamos, ese boom, pues, sobre las deudas de Estados Unidos que no tenían respaldo alguno, ¿listo? Digamos que fue como el caos en el 2008 y, digamos, por eso parten ahí. Si tú te vas para la fecha de 1968 hasta 2017, ¿qué puedes encontrar ahí? Cuando teníamos la crisis del petróleo en los años 70, donde las economías se cayeron totalmente y resurgieron por allá en los 80, entonces ahí se tiene en cuenta, digamos, ese factor en la economía.
Pero si coges desde el 28, tienes, digamos, un panorama muy completo, porque tienes la depresión de los 30, tienes la Segunda Guerra Mundial, tienes la reconstrucción de Europa, tienes la crisis del petróleo, de hecho, tienes todo, entonces por eso se toma ese. Ah, ok, profe, gracias. Perfecto. Sí, ya sé para dónde vamos otra vez. Entonces vamos para nuestra tablita, donde estamos construyendo nuestro ejercicio. Entonces 4,88 y 4,77. Entonces, aquí ponemos 4,88 y... Estoy como confundida. Cuéntame. Sí, dime, ¿qué pregunta tienes? Ay, ¿me puedes hacer favor de repetirme esa última parte de la pregunta que hizo la compañera? Ahí como que me enredé. Pero dime en qué te enredaste. ¿Sí, aló? Compañerita. Hola. Ah, en el por qué se coge el primero y no el Bueno, porque último. mira, porque Esto no esto, tiene nada que ver. lo que nos está diciendo es que lo que estás tomando más periodos de la economía, desde el 28 al 2017, entonces podemos tener en cuenta todos los factores que ha tenido la economía, cuando sube y cuando baja desde el 28. En la medida que tomes menos tiempo, digamos menos exacto es porque menos datos lo alimentaron. Entonces, por eso la idea es siempre coger el de arriba, porque tuvo más factores asociados. ¿Listo? O sea, mira que aquí se toman datos desde el 28 al 2017. En cambio, los de abajo son periodos de tiempo más pequeños. Bueno, correcto. Sí, Entonces, señor. en lo que tenemos es todos los periodos de hecho, todo lo que ha pasado en la economía desde el 28 hasta el 2017. Volvemos acá, entonces ya sabemos, este BU de dónde salió, del sector, este KL ya sabemos de dónde salió entonces, de Historical Returns, y este 4,87 también salió de allá. ¿Qué procedemos a hacer? Ya ahí sí pueden entonces calcular a quién, a la beta apalancada, leverage beta. Le digo igual, entonces, ¿cómo queda? Entonces, esto es 1 más, ¿cierto? La formulita que está ahí. Si tienen dudas con la fórmula, pues entonces obviamente van y consultan la plantillita de PowerPoint que tenemos, ¿cierto? Perfecto, de allá entonces les dan, se pueden guiar en ese sentido. Entonces, se doblan las fórmulas y tienen pues como alguna dudita. Entonces, ustedes dirán, bueno, entonces ese 1 ¿de dónde salió? Entonces, para que lo tomen. Entonces, miren, lo primero es BU, Stoco BU, que fue el dato que conseguí. Abro paréntesis, 1 más, ese 1 es de fórmula, como lo ven al frente, abro paréntesis, entonces lo primero que nos dice es 1 menos la tasa impositiva de impuestos. De pronto corrijamos eso aquí, que quedó como si fuera 1 menos todo eso, y es que realmente esto va aquí, ¿listo? Vamos a hacer la formulita entonces. Entonces tenemos 1 por, abro paréntesis, entonces aquí lo que tenemos es 1 más, abro otro paréntesis, 1 menos la tasa impositiva. La tasa impositiva siempre va a ser un dato y es cuántos son los impuestos en tu país. ¿Listo? Por lo general en los ejemplos que yo he venido haciendo y en todo vamos a tratar de que sea el 34 o 35%. Para este efecto vamos a poner 35%. Nadie tiene que estresar por ese número, siempre será un dato de los problemas. ¿Cuánto es la tasa impositiva de un país? ¿Cuántos son los impuestos? Es menos 35, perfecto, por la estructura del patrimonio. Y esa estructura ya la tenemos por aquí, miren, esa división ya está lista. Deuda sobre patrimonio, veanlo, aquí ya está. Cierro paréntesis, y multiplico. ¿Y cuánto me dio mi beta? Apalancada, 1,27. Perfecto. Ya entonces, sé que tengo qué valor. Miren esta que está acá. Este BL ya está listo. Entonces, ahora sí puedo proceder a calcular ¿qué? Mi costo de patrimonio en este sentido. Pero antes de ir a calcularlo, quiero que aprendamos a calcular el RP y el RT. Vamos a calcular por aquí. RP, que es el riesgo país. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo calculamos el riesgo país? Ese datico sí se lo van a ir a sacar de internet. Entonces, vámonos por acá y vámonos para internet.
No, este final sí va a estar complicado. Ya sabes que Tanta fórmula. tienes que volver a ver el videito antes de ponerte a hacerlo. Estamos viendo en este momento internet, entonces que nos vamos a miren que en el explorador ponemos riesgo, país, Colombia. ¿Listo? Y en esta página que se llama ámbito, ahí está la solución a nuestra pregunta de cuánto es el riesgo país en Colombia. Se lo están viendo en este momento, entonces miren, a la fecha, el 16/03 del 2008, el riesgo país en Colombia estaba en 179. ¿Qué quiere decir 179? 1.79%. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde vamos a traer el datico? De esta página, 1.79. Ahora bien, ustedes dirán, entonces, ¿se toma el último valor? No. Ese último valor no refleja la realidad histórica en Colombia para no poder valorar un proyecto o poder valorar una empresa. Lo que hay que hacer es hacer un promedio de los últimos 5 años. Entonces, toca hacer el trabajito de tomarse la molestia de coger un día, escoger un día y mirar cómo se ha comportado ese mismo día durante 5 años. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a escoger el día 8 de marzo del 2018. ¿Cuánto fue? 180. ¿Listo? Entonces, ustedes lo vamos a ir llevando ahí entre todos, que el primero que escogimos fue 180. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Buscar el 8 de marzo, ¿cómo fue en el 2017? Le doy a enviar. Fecha desde... Le faltó el 10, el 7. Ah, sí, tienen toda la razón. No encontraba. Ah, bueno, miren que dice quién lo hizo, JP Morgan, el que les contaba ahora. Y vamos a buscar el 8. En el 8 del 2017 estamos en 207. Vamos entonces ya para el 2016, a ver cómo nos fue en el 2016. El 8, en el 2016 estamos en 335. El riesgo estaba alto para ese entonces, en el 2016. Ahora nos vamos para el 2015. En el 2015, miren el 2015 qué pasa, el 8 no existe, ustedes dirán, ¿por qué le pasó al 8? No, es que lo que pasó con el 8 es que ese día no se calculó el factor, probablemente porque cayó día de fiesta, cayó un domingo, entonces ese día se calculó, no se llevó. Conclusión, entonces lo que hacemos es tomar un día después, aquí está el 9, entonces tomamos el 9, 212. ¿Listo? Y por último, calculemos el 2014 para finalizar. Tampoco había 8, entonces ¿qué vamos a hacer? Cogemos el 7, 167. Perfecto. Entonces miren, tenemos ya nuestro riesgo país, acá tenemos todos los datos que veníamos consolidando, sacamos el promedio de todos estos números. Luego el riesgo país, ¿cuánto es? Para que lo tengamos en la cifra exacta, es simplemente este dividido 100. O sea que simplemente el riesgo país, este RP, ¿cuánto es? El 2.2%. ¿Listo? Eso es simplemente el riesgo país. Ahora bien, viene un dato muy importante que es el RP. La prima por tamaño. Recuerden que la explicación de eso es que entre más pequeña o más grande la empresa está asociada al riesgo. Más grande, menos riesgo, más pequeña, mucho más riesgo. Ese dato no está libre en internet, sino que ese dato hay que comprarlo. Entonces, ¿yo qué hice para poder solucionar ese problemita?
y es que entonces tomé una fotocopia, o le tomé una foto a un libro para que ustedes pudieran evidenciar dónde está eso. Eso también está ¿en dónde? En los archivos que les mandé, es una foto, un PDF propiamente. ¿Listo? Entonces en ese PDF creo que llama nuevo documento, ustedes van y lo buscan. Ya se los voy a mostrar en este momento en pantalla. Mírenlo acá. Yo roto esto acá. Y mírenlo ahí. ¿Qué nos está diciendo esto? Miren, eso cómo está clasificado en deciles. ¿Qué es lo que nos muestran los deciles? ¿Qué tanto vale la empresa? Entonces, para el ejemplo, o para efectos también pues, del parcial, yo lo que hago es decirles en qué decil se encuentra la empresa. Entonces, los deciles lo que nos muestra es que en el 1 están las empresas más costosas, o sea, las más grandes, y en el decil 10 las empresas más baratas. Entonces, quiere decir, miren, ¿cuánto le tengo que yo sumar al riesgo de una empresa que está en decil 1? Miren, solo 0.36. En cambio, si voy a un decil 10, o sea, las empresas pequeñas, ¿cuánto le tengo que sumar? Miren, 5,78%. Para efectos de esta explicación, vamos a asumir que la empresa que estamos hablando está en un decil 8. ¿Listo? O sea que el riesgo asociado por tamaño, miren cuánto es, 2,47%. ¿Listo? Simplemente miren que con este tamaño lo que hay que hacer es eso, decir en qué decil se encuentra la empresa y ir a escoger la prima por tamaño determinada. Para este caso será que 2,47. Volvamos entonces a nuestro cálculo. 2,47. Entonces aquí ya sé que el RT es 2,47%. Perfecto. Entonces miren, ya tengo todo lo necesario para calcular mi KE. Ya tengo todos los insumos, entonces empecemos a calcular. Entonces, ¿qué es KE? KL, o sea, más la división, miren que ya la resta está, perdón, ya la resta está lista, no tengo que ir a restar nada porque ya la resta está lista, más por el beta que encontré, el beta que apalancado, o sea, BLU, más riesgo país, 2,02%, vamos a ponerlo a mano, 0,2%, más el riesgo tamaño, 2,47. Quiere decir que mi CAE, listo, que mi costo de patrimonio es ¿cuánto? 15,47%. ¿Listo? Ahí está para efectos de este ejercicio cuánto vale ese CAE. ¿Qué nos hace falta con ese CAE? Nos hace falta corregirlo para efecto de Colombia, porque ustedes dirán que ¿cómo así que para efecto de Colombia? Claro, todos los datos que hemos estado calculando aquí, eso es en millones de dólares. Y obviamente nosotros estamos hablando de millones de dólares, sino que estamos en pesos, entonces nos toca que corregir este CAE. Y este CAE primero lo tendremos que pasar a CAE real y luego pasarlo a CAE nominal. Y ustedes dirán, ay, venga, ¿y eso cómo se pasa? Pues entonces muy sencillo. Recuerden que eso también son formulitas que yo les compartí en la presentación. Mírenlas acá. Vamos a llevárnoslas para que las recordemos. Vámonos por acá a un ladito. Vamos a quedar un poquitico torcido. Lo volvemos a agrandar para que lo podamos ver. Y aquí va para que quede bien. Perfecto, mírenlas ahí. Las tenemos entonces. ¿Qué tenemos que hacer con el CAE real? Miren, es esta división que está acá arriba. Entonces cogemos CAE nominal, que es el que ya nos dio arriba. ¿Listo? Este es nominal en dólares, que ya nos dio arriba. Dividido 1 más la inflación de Estados Unidos proyectada, menos 1. Luego ese dato que nos da aquí de CAE real lo llevamos a nominal en pesos colombianos. Nos da 1 más el CAE real
1 más la inflación consolidada de Estados Unidos. Digo, de Colombia. Miren que arriba la inflación proyectada de Estados Unidos y abajo la inflación proyectada en Colombia. Para que tengamos esos datos, pues no patinemos mucho, que esto también se saca de internet. Cuando me habla de la inflación de Estados Unidos proyectada a través del tiempo, nos están hablando de que en Estados Unidos proyectan a 40 años que su inflación se quede estable en el 2.3%. Y para que tengamos la información de Colombia, si uno se mete a la página del Banco de la República, nos muestran que a 40 años en Colombia tenemos una inflación proyectada del 4%. ¿Listo? Son datos consolidados de las economías de Colombia y Estados Unidos. ¿A cuánto proyectamos que sea la inflación? A no cuánto está hoy, no. ¿Cuánto se proyecta a 20, 30 años que la inflación esté? Se hace de esta manera. Ahora bien, calculemos entonces el CAE real. ¿Qué es el CAE real? 1 más aquí este montón de barras que aparecen cuando hago sesiones con ustedes, que esto está rellena de pantallitas. Entonces, 1 más el CAE que ya hallé, que fue este. Listo. Cierro. Uno más. Cierro. Listo, miren. Dividido. Dividido. Ahora otra vez paréntesis. 1 más la inflación que yo les dije que iba en Estados Unidos. Este 2,33. Cierro paréntesis, menos 1. Ese es mi CAE real. Y ahora si quiero calcular el nominal, entonces miren con la fórmula de abajo, entonces lo que hago es abrir paréntesis, 1 más, listo, el CAE real, o sea, el que me dio arriba, cierro paréntesis, ya multiplico, no divido, 1 más la inflación en Colombia proyectada, cierro paréntesis y todo esto menos 1. Pasemos esto a porcentajes. Y ahí tenemos nuestro real KD. Voy a borrar ya que tenemos estas fórmulas listas para que esto no me siga estorbando. Vamos a borrar esto. Entonces miren, ya nos quedó el KD real y el KD nominal. Entonces tenemos nuestra información, ya tenemos el KD nominal en pesos, luego el KD que era la préstamo que teníamos, que era originalmente este también ya está en pesos, porque esto eran millones de pesos. Entonces ahora sí podemos proceder a calcular ¿quién? El WAC, que era lo que estábamos necesitando. Entonces, ¿cuál es el WAC? Porcentaje de deuda, ¿cuánto teníamos en deuda? El 30%. Por el KD, aquí está, más, ¿cuánto teníamos en patrimonio? El 70%. ¿Por quién? El CAE. ¿Y dónde está el CAE? Es este que está aquí ya corregido. Y nos da entonces que nuestro WAC es este. Y este es el costo de capital de nuestra organización. ¿Listo? Compañeros, los escucho. ¿Dudas? Como en Estoy nulo todavía, hay que leer bastante. Ah, claro, no. Estoy seguro que el video lo tienen que volver a ver. De eso sí no me cabe la menor duda. Totalmente. Profe, una pregunta, disculpe compañero, el Excel que usted está haciendo nos lo va a compartir. Ese Excel la idea es que usted lo construya usted mismo, pues no tengo problema en compartírtelo. El problema es que si yo te paso que lo estoy construyendo aquí encima y en desorden, te vas a perder mucho. La idea es que antes de irte a hacer tu parcial, hagas tus formulitas o tu plantillita de WAC. ¿Listo? Aquí pues de consejo te digo, no te vayas para ese parcial sin tener tu tablillita de WAC. Mejor dicho, que vos vayas metiendo KD, KE y él solito vaya construyéndote todo, ¿cierto? ¿Para qué te va a servir este ejemplo? De pronto para basarte, para que veas los resultados. Pero no te vayas con este de aquí, porque mira que lo he estado construyendo pues así como encima para explicarles. Pero pues ordenado no está. La idea es que ustedes construyan uno pues cada uno para ustedes, listo. Pero que si te lo paso, sí, no hay problema. No, sí, me gustaría que de pronto lo compartiera, cómo lo organiza. Es lo mejor, digo yo acá. Ya, el asunto es que usted entienda qué hay y bueno, viendo el video repasa, no hay problema. Exactamente, claro, sí, exactamente, claro. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, hemos llegado al cálculo del WAC.
Cuando lo vuelvan a hacer, se van a dar cuenta que es muy sencillo. ¿Por qué? Porque miren que no son sino divisiones y multiplicaciones. Y los datos en sí salen de archivos que ustedes ya tienen. O sea, esto que toma tiempo la primera vez, sí. Pero ya después uno no hace sino meter los datos de ese Excel y eso se va calculando solo. ¿Listo? Profe, y es que el examen final es solo un ejercicio de esto. Pues, los puntos son solo de esto. No, solo no, pero de una vez te adelanto, hay. Cuéntenos cuántos puntos tiene el examen. ¿Tiene cuántos puntos? El examen tiene, pues para adelantarte, lo que sí te puedo contar es que es pregunta abierta. O sea, no es ABCD. Y lo que toca es que me anexes todo el respaldo de lo que calculaste para podértelo calificar. Claro. Se anexa, o sea que se adjunta el archivo de Excel, ¿o qué? No sé si Claro. se adjunta, pero si algo, copias las tablitas que hiciste, mejor dicho, mientras más detallado me muestras que hiciste, más fácil me es para calificar. Claro. Entonces no hay nada de teoría. Ah, sí, también. También hay de lo que vimos en el examen pasado. Sí, sabes, hasta donde no me devolví mucho para este final, a las 2 primeras semanas, me enfoqué más en estas 2 últimas. O sea que no Claro. fuentes. ¿Cómo? No va a haber nada de usos y fuentes. Ya te lo respondí. Y el tiempo, profe. 2:30. Bueno, Listo, bueno, entonces vamos a ir ya evaluando ya otro asuntico. Entonces, bueno, ya que tenemos claro lo del cálculo del WACC, vamos a devolvernos para la tablita inicial. Entonces, miren, todo eso era simplemente para llegar a calcular este. Miren, si lo ven, este costo de capital. Esta tablita, que es lo bueno, miren que ella lo calcula. Por ejemplo, ¿cuántos fueron los impuestos que dijimos que, cuánto era el CADE que dijimos que teníamos antes de impuestos? Que incluso nos quedó faltando para que lo tengan en cuenta. Compañeros, ¿qué es lo que nos quedó faltando? Que este KD que calculamos acá, 23,34, pues porque miren que para calcular el WACC, tomen en cuenta 22. ese. A este WACC realmente, a este KD le falta algo muy importante, es quitarle los impuestos. ¿Por qué? Porque es que yo tengo un beneficio tributario, como les hablaba ahora, el escudo fiscal, después de impuestos. Entonces mi deuda realmente, lo que yo tengo que, lo que yo calculo en KD, o sea, el KD después de impuestos, ¿cuál es? El KD después sería este por 1 menos la tasa impositiva que hablábamos de que lo habíamos fijado para el efecto del ejercicio, del 35%. Realmente mi KD después de impuestos es este. Este que está acá abajo. ¿Listo? O sea, el 14,52%. Correcto. Corrijámoslo incluso acá para efectos de este WACC. Entonces, corrijámoslo aquí con este. 14,52. Perfecto. Ahí está mi WACC, 16,53. Lo que le está diciendo es que yo me devuelvo a esto y miren que aquí está el costo de impuestos. O sea, que si yo pusiera el WACC aquí, me tendría que dar. Hagamos el ejercicio, miren. 30, 70. El costo de impuestos que dije que la deuda era 22,34. Listo. ¿Y cuánto iba a esperar la acción? ¿Y cuánto dijimos que era el CAE? El costo del patrimonio. Realmente, ¿cuánto nos dio corregido? 17,38. Listo, entonces miren que él solito calculó el costo de capital. Listo. Entonces, compañeros, ¿qué espero yo que hagan ustedes cuando tengamos ya listo este costo de capital? Que volvamos a esta tabla. ¿Por qué vamos a volver a esta tabla? Porque esta tabla es muy importante pues, para que veamos la aplicación del costo de capital sobre los términos que ya hemos visto. Y es que miren, cuando a mí me hablan de que el costo de capital, estoy esperando la mínima rentabilidad, es que los activos rinden exactamente a esto. Y cuando me dicen que los activos rinden exactamente a esto, es que la RAN es la misma, mírenla aquí. Y esta columna de mínima esperada no lo evidencia. Por ejemplo, la BODI, ¿cómo se calcula en mínima esperada? Pues será el costo del capital por el número de activos que en esta plantilla. Pues mírenlo, aquí está calculado como 1000. O sea que si les pregunto yo cuál es la mínima esperada, si los activos son, no sé, 3000, ustedes ponen aquí 3000,
pero no se quedan ahí porque tienen que corregir más números. Y es que miren, la deuda, ¿cuánto es? La deuda sería el 30% de esos 3.000. Entonces sería 30% de los 3.000. Y ahí sí está corregido. El nivel de endeudamiento es 30, lo jala de allá arriba, normal. Es decir, yo les pregunto, por ejemplo, con un valor de activos de 3.000, ¿cuál es la utilidad neta mínima esperada? Mírenlo aquí, 365. Si les pregunto cuánto es la RAN, la rentabilidad sobre los activos netos, tiene que ser, si es la mínima esperada, tiene que ser exactamente la misma costo de capital, mírenlo. 16,5, 16,5. La rentabilidad del patrimonio, 17,38. O sea, la deuda que tengo, el valor de los activos y asociada a la utilidad neta. Esa es la rentabilidad del patrimonio. Ahora bien, una pregunta también que se les puede hacer. Y si yo, por ejemplo, quiero saber, no la mínima esperada, sino si la utilidad real operativa que yo espero en mi negocio es, por ejemplo, de 800. Pues aquí pongo el 800 y miren que en el año 1 me va simulando lo que yo quiero. ¿Qué me está diciendo? Ah, si usted espera una utilidad real operativa de 800, dan el 800 aquí otra vez. Este es el 800, quiere decir que después de impuestos es ¿cuánto? 520. Quiere decir que los intereses son 201, porque vienen de allá. ¿Por qué los intereses 201? Ya ustedes recuerdan que es que el costo antes de impuestos por lo que estás debiendo, porque los activos están en 3.000. Ya calculamos, y bajo este supuesto de que la utilidad operativa son 800, ¿cuánto es la nueva RAN? Mírenla aquí, 17,33. Y el nuevo ROE o rentabilidad del patrimonio, 18,54. ¿Listo? Es para que lo tengan bien presente. ¿Qué les voy a acabar de contar en esta charlita? Pues que ya voy a acabar en cuestión de 10 minuticos. El último datico que quería puntualizarles es contarles un poquitico sobre lo que es el EVA. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el EVA? El EVA es finalmente el indicador por el cual yo construyo este famoso costo de capital. Y es simplemente para que lo tengamos bien presente. Voy por acá. Ya volví. Para que lo tengamos bien presente, el EVA es simplemente, vamos a ponerlo aquí como si fuera un calculito más, el que me dice si genero valor o no y cuánto estoy generando. Entonces, el EVA es la WODI, ¿listo? La WODI menos el costo de capital, por el valor de los activos. ¿Listo? ¿Qué se dieron cuenta ustedes aquí? ¿Cuánto dio de EVA? Ah, bueno, aquí nos hace falta anclar varias fórmulas. Vamos a hacerlo primero para este. Entonces, vuelvo y repito qué es el EVA. El EVA es el costo del AWODI menos el costo de capital por los activos. Ahora les pregunto, ¿por qué me da 0 el EVA en ese periodo? Ah, compañeros. ¿Por qué me da EVA 0 en el periodo de este mínimo esperado? Es porque esa es la misma definición de costo de capital, y es que cuando yo espero lo mínimo esperado, es que la WODI es exactamente el costo de capital por los activos. Cuando yo tengo, por ejemplo, el año 1, donde supuse una utilidad operativa real de 800, miren que ya me queda distinto. Entonces, anclo el costo de capital, pues porque ese se queda fijo. ¿Listo? También, ¿quién se queda fijo? Los activos. Pero el WODI cambia. Entonces, miren, si yo arrastro la formulita con la nueva WODI del año 1, ¿cuánto me queda de EVA? 24 millones. ¿Listo? Si, por ejemplo, la utilidad operativa no fuera 800, sino que yo tuviera una expectativa, unas proyecciones de que fuera, ¿qué? 1000. Miren el EVA cuánto sube, a 154. Entonces, para yo generar EVA, ¿qué tiene que ser? Que mi WODI o mi utilidad operativa después de impuestos sea mucho mayor al costo de capital por el valor de los activos. ¿Listo? Y ahí es cuando genero EVA, y ahí es cuando se genera o se crea valor dentro de una organización. Cuando esta empresa crea, ¿quién? EVA. ¿Y cómo se genera EVA?
cuando mi WODI, o mi utilidad operativa después de impuestos, es superior al costo de capital por mis activos. Cuando la WODI es exactamente el valor de los activos por el costo de capital, entonces pasa esto. Mi EVA, ¿cuánto es? 0. ¿Listo, compañeros? Sí, claro. Aquí incluso va negativo el EVA. ¿Listo? Porque estamos hablando de que la utilidad operativa eran 500. Perfecto. Compañeros, para no llenar más de tema el cuento, vamos a dejar en cuanto a tema ahí. ¿Qué necesito que me digan en este momento? Dudas. En este ratico entonces nos vamos, tienen algo de lo que fue explicado en este ratico para antes de despedirnos. No, esas fórmulas. Bienvenida a la administración financiera. No, profe, ya te vas a charrear, porque dudas todas. Todas, sí. Hay muchas dudas con esas cosas. Muchas